Pues César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto saludarte después de mucho tiempo. Así es, después de mucho tiempo. Bueno, hasta ayer estábamos los peruanos en ascuas con este asunto de la posible huelga policial que se nos vendría, y sin embargo hoy día el ministro del Interior y también me parece que el propio comandante general de la policía se han paseado desde anoche en realidad en los medios hasta hoy mismo, y alguno de ellos ha sido tajante en decir que no hay ninguna posibilidad de huelga policial. ¿Cuál es su impresión? Sí, en efecto, me da la impresión de que ellos, Rodolfo, están haciendo una especie de control de daños frente a una ola de manifestaciones que también se han producido en los últimos días respecto a este delicado tema. Yo creo que esto empieza desde el momento en que el presidente Francisco Sagasti, a los 2 días que había asumido la función de dirigir la jefatura del Estado, manifestó de que él no iba a estar interesado en la reforma policial, lo dijo explícitamente, Sí. igual como en el tema de la reforma de la Constitución. Y sin embargo, bastaron algunos twitters tanto de Guido Lombardi, de Carlos Basombrío, de algunas personas para que él diera un giro de 180 grados y procediera a esta discutible, por lo menos vamos a decirlo así, discutible descabezamiento de 18 generales de la Policía Nacional. En ese contexto ha habido, desde mi punto de vista, una creciente muestra de desagrado por gente interesada en el tema y además conocedora del tema, que ha culminado ayer con algo que me sorprende porque yo, no sé si tú lo recuerdas, pero en largos años de mi vida periodística no he visto jamás un pronunciamiento de excomandantes de las Fuerzas Armadas, Cierto. todas las armas, incluyendo los últimos que han estado dirigiendo el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, el almirante Cerdán, todos ellos manifestándose en contra de esto que consideran una medida arbitraria por parte del presidente Sagasti. De tal manera que esto me da la impresión, en ese contexto es que surge este mega operativo que hay que verlo. Todos tenemos que celebrar si es un mega operativo contra grupos terroristas, como no, pero hay que profundizar en el tema. Yo no sé si es un show, si es algo montado para efectos de hacer ese control de daños al cual me refiero. Entonces, ¿usted sigue pensando que la posibilidad está ahí de una posible huelga policial? Bueno, habrá que verlo, no es lo deseable. Yo la verdad no me pongo, Rodolfo, nunca en un plan de alentar este tipo de medidas. Yo no recuerdo una huelga policial desde el famoso 5 de febrero del año 75, que fue catastrófico en pleno gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado y que además ocasionó tantas muertes y un episodio doloroso en la vida política nacional. Yo confío en que exista una capacidad de reflexión del presidente Sagasti porque hay muchos actores de distintos sitios, incluyendo Gustavo Gorriti, incluyendo estos excomandantes, incluyendo el expresidente Martín Vizcarra, que se han manifestado totalmente en contra de la medida adoptada por el gobierno del señor Sagasti. Muy bien, dejando este tema de lado, ¿qué impresión tiene usted respecto de cómo está manejando el gobierno central este asunto de las protestas por la ley de promoción agraria que se originó en Ica y que ha motivado que mucha gente quede varada en la Panamericana Sur? Sí, yo no lo aíslo, Rodolfo, de una serie de manifestaciones que vamos a ver probablemente en los próximos días. Creo que se vive un momento de reclamo. Hoy día el politólogo Aguapara, que escribe en El Comercio, hablaba que estas ocasiones son una ventana de oportunidades, entre comillas, para que aflore una serie de protestas populares embalsadas a lo largo del tiempo y que en medio de una situación un poco caótica, transitoria y con un manejo todavía muy débil de la policía para controlar los desmanes, pueden estar tratando de poner su punto central en la agenda. De todas maneras, esto tiene que ser atendido. Todos podemos tener una opinión respecto a la ley de promoción agraria, pero entiendo que hoy día también han protestado, por ejemplo, los mineros de Las Bambas en el norte, como bien te decía el congresista Lenin Bazán, también están saliendo a protestar, de tal manera que son las circunstancias macro, que es la que están haciendo aflorar una serie de puntos de agenda probablemente pendientes en el Perú y de carácter social, por cierto. Muy bien. ¿Y qué lectura tiene César Campos sobre las elecciones internas partidarias organizadas por la OMPE el día domingo, el tema de la poca concurrencia, pero además los resultados mismos? ¿Qué impresión tiene? Bueno, yo tengo una impresión muy, digamos, también macro sobre el particular, Rodolfo. Yo creo que el sistema político peruano fue perforado
de una manera terrible y abusiva durante la época del fujimorismo. Recordemos que el propio Fujimori se jactaba de tener varios partidos políticos, él predicó contra el sistema de partidos. Recuerda tú cómo insultaba a todos los viejos partidos desde el ágora del Congreso cada vez que tenía la posibilidad de acercarse. Fundó no solamente Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecinos. Él hablaba de los partidos tradicionales. Exactamente, hablaba de los partidos tradicionales y eso prendió mucho en la población, ciertamente. El pueblo peruano en su mayoría, los empresarios, hasta los más pobres, hicieron carne de ese mensaje, pero no se daban cuenta. Yo estaba en esa época en la revista Oiga con Paco Igartua, claro. Y éramos de los pocos que al lado de Pedro Planas estudió mucho y a profundidad el tema, dijo, este señor le está haciendo un daño tremendo al sistema de partidos que, si bien no era lo mejor del mundo, tenía que perfeccionarse en base a lo que teníamos. Y con ese lenguaje antipartidos y con la creación de 6 movimientos, el señor Fujimori prácticamente perforó el sistema político. Pero la culpa no es tanto de Fujimori como de los redentores, los que vinieron luego de que cayó Fujimori. Ya no tenían el pretexto de echarle la culpa a la dictadura, al autoritarismo, porque han tenido 20 años para hacer esa reforma, ya todos los partidos, Acción Popular, el APRA, el Partido Popular, ya no, y nunca le hicieron, Rodolfo. Ese es un tema también que hay que pasarle la factura a ellos. Claro. ¿Dónde estuvo su voluntad de mejorar y optimizar el sistema político? De tal manera que ahora tenemos 24 candidatos, como tú bien has señalado, unas primarias que han sido además formuladas en base a una modificación del proyecto de reforma que hizo la Comisión Especial creada por Vizcarra y que solamente ha permitido que voten los militantes. Y de hecho todavía demuestra pues la falta de identidad que hay con estos 24 partidos, la mayoría cascarones y vientres de alquiler, por cierto, ¿no? Si es que llegamos al 11 de abril, porque, Caracho, frente a los contextos que vivimos, uno dice, ¿será posible o no? Pero en la idea de que lleguemos al 11 de abril y hayan elecciones y todo eso, ¿tienes la impresión que pocos partidos van a lograr la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones? Yo en este caso soy un pesimista, pero así fanático probablemente de Rodolfo, porque quien salga elegido, por más que sea una personalidad, que uno al fin y al cabo concurra en tratar de o intentar de apoyarlo, va a ser un tributario del mismo sistema que hemos visto en el año 2016, que terminó con esta crisis política que todos hemos padecido y que seguimos lamentando, pero que no es consecuencia solamente del accionar de quienes llegan al Palacio de Gobierno, al Congreso de la República, sino el propio sistema que nos provee a ellos como funcionarios elegidos por el pueblo. Entonces, yo tengo mucho pesimismo en lo que pasa el 11 de abril, porque, repito, siguen siendo tributarios de un sistema que hay que cambiar y que cambiará probablemente en el futuro. De tal manera que por más que elijamos a los que consideremos lo mejor, la capacidad de diálogo en el Perú se ha perdido, el encono, el descalificar al rival, no hacer política de alto vuelo, que significa acordar y abordar temas sustantivos de la población para que todos miremos en el mismo horizonte. Eso está totalmente extraviado en el lenguaje político peruano. Entonces yo tengo muy poca esperanza de lo que ocurra el 11 de abril. Cuando tú hablas de cambiar, César, ¿estás refiriéndote a que de repente incluso la Constitución debe ser motivo de revisión o no llegas a ese extremo? Por cierto, nada es inamovible, Rodolfo, creo yo. Claro, hablar de una constituyente tiene que ser palabras mayores porque se trata de fundar un nuevo pacto social, y un pacto social en la que las fuerzas vivas del país puedan operar. Si estamos hablando de que ahora los partidos políticos no representan realmente a la ciudadanía, tanto así que, mira, el último gabinete del señor Sagasti no está provisto de gente que venga de partidos como era antiguamente, sino de organizaciones no gubernamentales. Yo hasta estoy planteando en un artículo que la Constitución se diga que son las ONG las que están formando la voluntad ciudadana y ya no necesariamente los partidos políticos. Entonces, creo que la modificación de la Constitución se puede dar en muchos aspectos, la recuperación de la bicameralidad, por ejemplo, el tema de la representación binominal o uninominal, para que haya un contacto entre el elector, el votante y su miembro en el Parlamento. Tú y yo hemos votado en sucesivas elecciones, Rodolfo, y no sabemos quién nos representa, a quién le tocamos la puerta, como hacen en democracias más desarrolladas, como la inglesa, por ejemplo, ¿no? Para que nuestro representante nos escuche. De tal manera que hay muchas modificaciones que se podrían hacer y yo estoy de acuerdo con ello. Y con esto termino. Hay quienes dicen que este Congreso y el propio señor Omar Chejade no están legitimados como para promover unas elecciones para una senaduría. ¿Qué opinas?
César. En realidad, claro, el proyecto que está impulsando el congresista Omar Chejade se refiere a que conjuntamente con las elecciones para renovar gobiernos regionales y municipales se pueda dar la posibilidad de elegir a un Senado de la República. Eso introduciría varias modificaciones. Hoy en el comercio ha salido que hay 66 modificaciones que habría que hacer a la Constitución para implementar todo ello, ¿no? Porque tiene que ver también con las atribuciones del Senado en cuanto al voto de investidura, en cuanto a la censura, en cuanto a una serie de elementos. Pero yo creo que es un esfuerzo, en todo caso valioso. Probablemente lo de la bicameralidad es lo que más estamos de acuerdo todos, con igual también tratar de restituir la reelección de gobernadores y alcaldes, una demagogia tremenda de parte del gobierno de Ollanta haberlo eliminado por lo menos en una oportunidad. Se debe dar la ocasión de que puedan continuar en el cargo quienes son elegidos por el pueblo, igual los parlamentarios. Esto de someter a un referéndum y a un sentimiento popular el hecho de no ser reelegidos le hace un daño tremendo, y fue una gran demagogia de Vizcarra plantearlo de esa forma, de la cual ahora se arrepiente, porque he visto que en últimas declaraciones dice que habría que corregir ese tema. De tal manera, en general, Rodolfo, yo creo que las modificaciones a la Constitución, por lo menos en lo que respecta a la bicameralidad, si se puede sentar alguna base, enhorabuena. Perfecto. César, ha sido muy amable. Muchas gracias por participar. Al contrario, Rodolfo, un abrazo para ti. Gracias. Fuerte abrazo a César Campos. Vamos a la pausa de inmediato y enseguida regresamos.